Bien, hermanos, voy a tratar de explicar un poquito este tema, el tema de la Asunción de la Santa Virgen. Pero para entender este tema, lo que pasa es que yo no les recomiendo que vean tanto video de cualquier persona, porque, y esto no es ataque ni nada, pero por ejemplo un sacerdote anda enseñando la Asunción de María, pero la Asunción de María no está en la Biblia. Y ahorita se los voy a explicar y van a ver que yo me voy a agarrar del catecismo de la Iglesia Católica. No lo voy a inventar. O sea, yo no voy a agarrar un texto de la Biblia, trato de forzarlo para que me diga, pero no, eso está mal. O sea, sabemos lo que sí está y lo que no está en la Biblia. Pero para entender este tema, se los voy a explicar cómo funciona antes nuestra fe católica. Y dicen que soy protestante. Un padre me dijo, y me borró de su Facebook, me dijo que porque yo leo mucho la Biblia, entonces soy protestante. Pero eso está malísimo, porque el catecismo de la iglesia dice que hay que leer la Biblia todos los días. Pero bueno, ese es un comentario. Y les voy a explicar cómo funciona la fe católica, para que vean que qué protestante ni qué nada, la fe católica. Entonces, ¿cómo funciona? En primer lugar, para que vean, tenemos la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios, eso todos lo sabemos. Y el catecismo dice que la Biblia es palabra de Dios. Dios habla aquí, en este libro, la Biblia. En primer lugar. En segundo lugar, tenemos la tradición. Para entender este tema quiero empezar con esto, porque si no, no me van a entender. Entonces, ese es en primer lugar, así funciona. En segundo lugar, es la tradición. Pero no tradición así como, por ejemplo, que en nuestros pueblos hacen unos bailes. No, esa tradición no es. La tradición que se refiere a la iglesia se refiere a los escritos que hubieron, digamos, en el año 100, en el año 150 después de la muerte de Jesús. Bueno, digamos del nacimiento de Jesús en tal año 100, allí había muchos escritos y se los voy a comprobar, porque aquí hay que decir las cosas como son, porque si no yo estaría cayendo en lo mismo. Este es un diccionario, para que vean, diccionario de cultura bíblica. Entonces, por ejemplo, esto dice que hay diferentes libros apócrifos. Y aquí dice que la palabra apócrifo no significa que, por ejemplo, es algo que está maldecido. No, no significa eso. Y lo estoy leyendo de aquí. La palabra apócrifo significa que está escondido o aparte. Eso es verdad, eso es todo lo que significa. No significa maldición ni nada de eso. Entonces, por ejemplo, solo para darles un ejemplo, dice apócrifos, libros. En la actualidad los libros apócrifos se clasifican de acuerdo a su fuente judía o cristiana. En el campo en que se refieren Antiguo y Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento se atribuyen la literatura histórica, jubileos, vida de Adán. Escuchen, este libro también es, digamos, un libro aparte o oculto, como significa apócrifo, pero del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay un libro que se llama Jubileos. Dice, vida de Adán, ese es un libro. Y Eva, ascensión de Isaías. ¿Ya vieron? Hay la ascensión de Isaías. Tercera del libro de Esdras. Tercera de Macabeos. Y de los sapiensales está, por ejemplo, Testamento de los Patriarcas, Salmos de Salomón, Oración de Manases, Cuarta de Macabeos, y por ejemplo Apocalipsis de Baruch, del profeta Baruch. Digamos el otro libro, Ezequiel, Oráculos Sublinos. Cuarto, digamos, está Esdras.
Asunción de Moisés. Y este libro, por ejemplo, Asunción de Moisés, hay una pequeña referencia en el libro de San Judas. Judas, como no tiene mucho escrito, solamente tiene, digamos, un capítulo, no tiene capítulo, puro versos. En el verso 8 y 9, allí hay una pequeña referencia de la Asunción de Moisés, donde dice que el arcángel Miguel agarró el cuerpo de Moisés y se lo arrebató al mar. Es un pequeño detalle. Pero hay una lista grande. Por ejemplo, hay uno que yo ya leí, digamos, el Evangelio de Santiago, Protoevangelio de Santiago, el de Nicodemo, que no todos quiere decir que son palabras de Dios, no, pero esa es la tradición. Por ejemplo, ¿dónde sé yo que de los dos ladrones, el buen ladrón y el malo? Por ejemplo, ¿cómo voy a saber yo que el bueno se llama Dimas y el malo, el que no quiso arrepentirse, se llama Gestas? Entonces, esa es la tradición. Y la tercera es el magisterio de la iglesia. Así funciona la fe: Biblia, tradición y magisterio. Entonces, ¿y cuál es la función del magisterio? Por ejemplo, la función del magisterio es, por ejemplo, digamos, en este caso del bautismo, ¿quién se puede bautizar, quién no? Entonces, el magisterio es lo que dice: primero tienen que hacer esto, luego esto, luego esto. Y dice que el magisterio no está encima de la Biblia, sino que el magisterio de la iglesia, que son obispos y el Papa, ellos están al servicio de la palabra de Dios. Eso lo dice el catecismo, hermanos. Y le estoy diciendo bien lo que enseña nuestra Santa Iglesia, porque ahora todos opinan diferente. Pero yo lo que lo estoy diciendo es lo que está escrito en el catecismo. Yo lo leo todos los días. Y esa es la verdadera fe: palabra de Dios, la Santa Biblia, la tradición, que son los escritos estos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que los papás de María se llaman Ana y Joaquín? Lo sabemos por la tradición de esos libros. Por eso lo sabemos. Y también, entonces así funciona: Biblia, palabra de Dios, tradición, literatura y, por ejemplo, el magisterio de la iglesia. Así funciona la fe. 3 aspectos, para que quede bien claro. Bien, continuando entonces, ahora sí, para que vean cómo funciona, ahora sí vamos al detalle. Y lo voy a leer del catecismo, hermanos. Porque, si no creemos en la Biblia, hay un problema. Y si luego no creemos en el catecismo, entonces, ¿en qué nos basamos? Tenemos que creer la Biblia, el catecismo como tradición también, y el magisterio. Entonces, aquí está, usted va a encontrar aquí en el catecismo la Asunción de la Santa Virgen, porque no está en la Biblia. Solo hay detallitos pequeños, pero así como hace un sacerdote, dice, no, tal, ahí no lo dice. Pero aquí en el catecismo sí está. Entonces, y eso es lo que enseña la iglesia oficialmente. Y esto, si lo leyeran todos los catequistas, supieran. Pero como no lo leen, andan viendo nada más videos de alguna persona y sacan textos y después ellos dan clase y no leen esto. Y eso es un gran problema. Dice acá, numeral 966, lo puede buscar usted, numeral 966, y dice acá: finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, sabemos que está llena de gracia, terminando el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. La asunción de la Santa Virgen constituye una participación singular, escuchen, bien singular, en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. ¿Cómo es esto?
Dice que acá, que terminando el curso de su vida, porque Dios, hermanos, así como dice el Salmo, Él ya sabe cuántos días, cuántos años usted va a vivir. Desde el momento que uno, digamos, su papá y su mamá de uno, por eso existe el sacramento del matrimonio, desde el momento de que uno nace, porque esa es la muestra de amor, de crear hijos del papá y de la mamá. Cuando nace uno allí, dice el Salmo, que Dios ya sabe cuántos años va a vivir uno. Él ya lo sabe, ni siquiera ha salido de la pancita de su mamá, y Dios ya sabe cuánto va a vivir. Pero entonces también a la Santa Virgen también ocurrió lo mismo, porque ella pues nació igual que nosotros. La única diferencia que sin el pecado original. Por eso no tenía inclinaciones. Entonces, dice acá, terminando el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Hay dos detalles, en cuerpo y alma. Entonces, ¿por qué dice que en cuerpo y alma? Porque esto, hermanos, como nos dice acá, es una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Nadie después de la Virgen, nadie ha resucitado como ella. Pero como yo les explicaba una vez, la resurrección se divide en dos. O sea, muere uno, que también la muerte, hermanos, cuando alguien fallece, no realmente significa que murió. Así se le conoce porque usted físicamente ya no lo ve, porque el cuerpo lo llevan a la tumba, a enterrarse. Pero realmente uno no está muerto. Lo que ocurre es que ocurre lo que le pasó a la Virgen. Y ahorita les voy a decir. Se llama el tránsito. ¿Y por qué se llama el tránsito? Se llama el tránsito porque es el transitar del alma aquí en la tierra. El cuerpo se queda, pero el alma transita y llega al cielo. Por eso se llama el tránsito. Y el cuerpo va a resucitar en el día del juicio final. Ahí va a resucitar el cuerpo y el cuerpo va donde su alma ya está. Pero en este caso dice que es una anticipación singular, una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Así nos va a pasar a nosotros como le pasó a ella. Nos van a enterrar, nuestro cuerpo se va a quedar en la tierra. Vamos a regresar a ser tierra, que significa humildad. Y después, cuando viene el juicio final, todo el mundo lo va a ver. Uno no se puede escapar del juicio final. No se va a escapar uno porque por la sencilla razón de que el alma, si uno muere bien en amistad con Dios, va al cielo. Pero el juicio final, el cuerpo resucita y después Jesús aparta unos a la derecha, otros a la izquierda y los cuerpos llegan. Así ocurrió con María, de que ella se durmió. Ahí lo dice San Juan Damasceno, durmió la Virgen, se durmió y en ese momento, pues cuando ella se durmió, prácticamente salió el alma y el cuerpo quedó muerto. Y el alma fue a donde está su Hijo con Jesús y el cuerpo se quedó ahí. Así se divide, hermanos. Pero como nos dice acá, después de que terminó su vida. ¿Y cuándo terminó su vida? Si ustedes leen bien, hermanos, en San Juan, cuando Jesús murió en la cruz, dice allí, como María no tiene más hijos, sabemos que la mamá de Juan, el que recibió a María en su casa, la mamá de él se llama Salomé. Entonces, si la mamá de Juan se llama Salomé, ¿cómo la Virgen también va a ser mamá de Juan? No es su hijo, porque la Biblia también dice que los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, la mamá de ellos se llama Salomé. Por eso aquí los protestantes, ahí sí los protestantes se equivocan, porque dicen, no, es que Santiago y Juan son hijos de María. Pero ¿cómo va a ser hijos si la Biblia también dice que la mamá de ellos se llama Salomé? Pero bueno, entonces como no tenía más hijos, entonces Juan la tuvo que llevar en su casa y allí vivió mucho tiempo. El papá ya no estaba, digamos, el papá de Jesús adoptivo, que es San José, ya no estaba. Él murió cuando Jesús tenía 20 años. Ya no estaba. Pero como vivió mucho tiempo allí, entonces lo que ocurrió es que vivía con Juan. Pero ahora voy a sacar, allí estuvo mucho tiempo viviendo la Santa Virgen.
Dice en Hechos de los Apóstoles que cuando la iglesia empezó a predicar y se convirtieron 3,000 personas y por ejemplo, los que son confirmados, hecho la confirmación, les hacen la unción. ¿Qué es lo que significa Pentecostés? Dice que las llamitas de fuego como lenguas, y si usted ve una llamita de fuego como lengua. Y los que son confirmados reciben esa unción del Espíritu sobre la cabeza y los ungen con aceite. Ese es el Pentecostés. No como lo que dicen otros grupos, que ven, hacemos una vigilia de Pentecostés para recibir al Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser eso? Si en la confirmación usted recibe la unción del Espíritu Santo de Pentecostés. Entonces su Pentecostés usted es el día que usted se confirma, recibe la unción sacramentalmente. Así es eso. Pero bueno, entonces dice acá, esta historia es de una fuente apócrifa, como le dije, y está en el catecismo ese. O sea, los catequistas no conocen porque no leen, pero si leyeran, ellos encontrarán estos detalles. Dice acá, historia de las fuentes apócrifas, especialmente del Evangelio de Santiago. Yo ya leí todo ese Evangelio. Se deduce que después de la ascensión del Señor, la Madre de Dios permaneció en la casa de Juan. Y es verdad, permaneció en la casa de Juan, el discípulo amado, compartiendo familia con sus allegados cercanos al monte de los olivos. Ahí vivía, al monte de los olivos. Durante la persecución del rey Herodes, la Madre de Dios y el apóstol Juan residieron en la ciudad de Efeso. Ahí vivieron. Después de eso, dice, como es de imaginar, siempre que podía iba con frecuencia al Santo Sepulcro. La Santa Virgen visitaba a su hijo, como usted, hermano. Cuando, por ejemplo, digamos, mi papá murió, y lo más común es ir a visitar a los difuntos, hermano, que no se acuerda de su papá, de su abuelo. Yo no puedo ir porque mi papá está enterrado, digamos, lo enterraron en Guatemala y yo estoy acá. Y no puedo viajar tampoco. Pero yo sé que mis hermanos, ellos van a visitar, como lo hace cualquier cristiano, hermano, como lo hace. Entonces dice acá que la Santa Virgen visitaba al Santo Sepulcro de su hijo, de Jesús. En una de esas visitas se le apareció el arcángel Gabriel para anunciarle que pronto dejaría esta vida. Y ella indicó a José de Arimatea y a otros discípulos que pronto partiría de este mundo. ¡Qué privilegio de José de Arimatea! ¿Saben quién es José de Arimatea? José de Arimatea es un santo hombre, a pesar que era, por ejemplo, era miembro del consejo del Sanedrín de los judíos y los judíos estaban en contra de Jesús, pero este hombre es un hombre de Dios, porque este José de Arimatea fue el que hizo favor de bajar el cuerpo de Jesús de la cruz y le dio cristiana sepultura en el sepulcro. Y aquí vuelve a aparecer otra vez José de Arimatea y a otros discípulos que pronto partiría de este mundo, deseando ver por última vez a Juan el apóstol que había cuidado de ella. Lo pidió así en su oración y el Espíritu lo trajo desde Efeso. Estando en oración, Juan escuchó una voz del cielo que contestaba a la petición de María diciendo amén. La Virgen interpretó que la voz significaba que pronto los apóstoles y los discípulos llegarían hasta el lugar en que ella se encontraba. Miren, hermanos, hasta ahí Dios escuchó la oración de la Santa Virgen. Ella ya le habían, digamos, cuando fue a visitar, ya le habían avisado que pronto dejaría de vivir de este mundo y se iba al cielo. Pero ella quería ver por última vez al apóstol Juan. Y por eso ella entendió que el mensaje era de que tuvieran que reunirse, que podía ver todavía ella al apóstol Juan. Porque es este hombre, Juan, que es el discípulo amado, lo llevó a su casa. Voy rapidito porque el celular solo me deja grabar 32 minutos.
Entonces dice acá, sí, hermanos, así ocurrió. Dice San Juan Damasceno que los creyentes reunidos en un gran número a su alrededor no sabían la razón de encontrarse presentes en este lugar. Nadie sabía. El Espíritu Santo trajo a uno y a otro y los hizo reunir en un solo lugar. Pero ellos no sabían cuál era la razón o por qué estaban ahí. Dice, hasta que Juan se acercó a ellos y con lágrimas en los ojos les explicó que el Señor había decidido juntarlos todos, es obra de Jesucristo, nuevamente para presenciar el tránsito de la Virgen María. Ya vieron que les dije, es el tránsito. ¿Y por qué se llama el tránsito? Porque es transitar de este mundo, que la verdad, hermano, es pura valle de lágrimas, a llegar al cielo donde no hay lágrimas. Es el tránsito de la Virgen María, dice acá. A la hora tercia del día, sobre las 9 de la mañana, la hora tercia, hermanos, es a las 9 de la mañana, y Jesús murió a la hora nona, que es las 3. Entonces dice acá, dice a las 3, sobre las 9 de la mañana se produjo la dormición de la Madre de Dios. ¿Qué le digo? Que ellos ya sabían que se iba a ir porque Juan les dijo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la Santa Virgen? Ella se acostó y todos estaban allí para presenciar. Ella se acostó y se durmió. Por eso se llama la dormición. Ella se durmió. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, se produjo la dormición de la Madre de Dios. Mientras la Virgen estaba descansando, los apóstoles rodeaban su lecho. Y mientras ofrecían alabanzas a Dios, una luz esplendente se hizo en la habitación y el mismo Cristo apareció rodeado de sus ángeles y profetas. Viendo, ángeles y profetas, viendo a su Hijo, la Virgen María exclamó, todavía se le apareció Jesús. Y no es extraño, hermanos, tal vez alguien dirá, pero ¿cómo se aparecieron los ángeles? ¿No se acuerdan en el nacimiento de Jesús? También en el nacimiento de Jesús dice que apareció el ángel del Señor a unos pastorcitos que andaban cuidando su rebaño porque habían ladrones. Pero también apareció una gran multitud de ángeles del cielo, un sinfín de ángeles. Y ellos hablaron con los pastorcitos también. O sea, este no es casualidad, es el Hijo Jesucristo que apareció. Entonces, cuando María vio a su Hijo, la Virgen María exclamó, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra en mi espíritu en Dios, mi Salvador. Así entregó su alma a su Hijo. Y Dios, a partir de ese momento, comenzaron a preparar el entierro de su cuerpo. Allí, la Virgen ya había fallecido, pero ella falleció cuando estaba durmiendo. Falleció, entregó su alma a su Hijo, a Jesucristo. Y entonces cuando se murió, se quedó el cuerpo ahí acostado. Entonces ellos dijeron, no, pues hay que preparar el entierro del cuerpo de la Santa Virgen. Los apóstoles fueron los encargados de llevar su féretro sobre sus hombros, o sea, en pocas palabras, el ataúd sobre sus hombros. Esta procesión se realizó por toda Jerusalén hasta llegar al jardín de Getsemaní, donde donde pusieron a Jesucristo, Getsemaní. Un sacerdote judío de aquella ciudad llamado Efonio, lleno de odio, quiso tirar el féretro que transportaba el cuerpo de la Madre de Dios. Ya sabía que le dije. Todavía estos judíos que no creían en Jesús, todavía uno de esos sacerdotes quiso tumbar el ataúd, la caja de la Santa Virgen. Todavía. Pero dice acá, dice, el cuerpo de la Madre de Dios. El arcángel Miguel cortó sus manos ante el intento. Miren, fue cortado la mano de este sacerdote malo. Le cortó la mano ante este intento. Viendo esto, se arrepintió y confesó la majestad de la Madre de Dios. Este logró salvación. Se arrepintió, hermano. Después de esto dice,
convirtiéndose en un ferviente seguidor de Cristo. A partir de ese momento él creyó en Jesús y siguió. Cuando la procesión llegó al jardín de Getsemaní, los apóstoles y los discípulos comenzaron a dar el último adiós a la Santa Virgen. Y al medianoche lograron depositar el cuerpo dentro del sepulcro y sellar la entrada con una piedra grande. Por 3 días no se fueron de ese lugar orando y cantando salmos. 3 días. La providencia divina dispuso que el apóstol Tomás no estuviera presente en el funeral. Tomás, que siempre no está presente, tampoco estaba ahí. No estaba Tomás. Ese que no cree hasta que no ve, no cree. Pero aquí también, es lo bueno, de que él hasta no ver no cree, y por culpa de él supimos de la asunción. Entonces, dice, la providencia divina dispuso que el apóstol Tomás no estuviera presente en el funeral. Llegando tardíamente a Getsemaní, él se llegó muy tarde, se acercó a la tumba y allí lloró, preguntándose por qué no se lo habían permitido a él presenciar la partida de la Madre de Dios. Él no lo había visto. Dice, los apóstoles decidieron abrir la tumba que ya llevaba 3 días cerrada para que Tomás pudiera dar su último adiós. Él como no estaba, él quería ver por última vez a la Virgen. Ya llevaba 3 días allí y ellos no se fueron ahí. Estuvieron cantando salmos y alabando a Dios, pero él como llegó tarde, él quería ver todavía. Entonces, cuando abrieron el sepulcro, solo encontraron sus lienzos y entendieron que su cuerpo también había sido recibido en los cielos. ¿Se dan cuenta? Cuando salió el alma no se ve. Pero cuando murió, el alma ya no estaba, se fue, por eso quedó muerto. Y el cuerpo se quedó ahí. Pero cuando Tomás dijo que quería ver, porque él no había visto, él no estaba, abrieron el sepulcro y ya no encontraron el cuerpo. Solo encontraron sus lienzos, dice acá. Luego dice acá, y entendieron que su cuerpo también había sido recibido en los cielos por nuestro Señor. Esa misma, estando los apóstoles reunidos en una casa, la Madre de Dios se les apareció. Y por eso no hay curiosidad de que a veces la Madre del Señor a veces aparece en diferentes lugares. Aparece. Por ejemplo, la Virgen de Fátima, de Lourdes. Hace sus presencias así como fue aquí la primera vez que se le apareció a ellos. Dijo acá, la Madre de Dios se le apareció durante la comida y les dijo, alegraos, estaré con vosotros todos los días de nuestra vida. Por eso ella es auxilio de los cristianos. Ellos exclamaron, Santísima Madre de Dios, sálvanos, en una imprecación que durara para siempre entre los fieles. Luego termina esto donde dice, esta fiesta que celebramos todos los 15 de agosto es especialmente vivida con mucha reverencia y especial solemnidad en Getsemaní, el lugar de su entierro. En Getsemaní, ahí termina. Último detalle, porque ya solo me quedan 2 minutos. ¿Quién es el que relató cómo fue la asunción de la Santa Virgen? Y esta es la asunción que está en el catecismo, como les expliqué, numeral 966. Ahí usted va a encontrar esto que yo le acabo de leer. No lo inventé yo. Imagínense yo cómo voy a inventar algo tan bonito, yo no puedo. ¿Quién es San Juan Damasceno? San Juan Damasceno es un doctor de la Iglesia Católica. ¿Y qué quiere decir Damasceno? No es su apellido Damasceno. San Juan Damasceno se le dice Damasceno porque es de Damasco. ¿Y dónde es Damasco? Es el lugar donde San Pablo se convirtió. Hechos capítulo 9 dice que San Pablo iba montado en su burro, iba camino para Damasco, cuando Jesús se le apareció. ¿Por qué me persigues? Y le dijo Saulo, que quiere decir en arameo, Saúl, Saúl.
pero es Saulo, es lo mismo. Entonces, allí se le apareció. ¿Y él dónde iba? A Damasco. ¿Y de dónde es San Juan Damasceno? Se le dice Damasceno porque es de Damasco, San Juan de Damasco, Damasceno. Este San Juan Damasceno es el que al final hizo todo esto. Él contó, pero él sabe qué es lo que hizo para saber todo esto. Recopiló, por ejemplo, las fuentes que yo les dije, el Evangelio de Santiago, hay una parte, hay otra parte en otro Evangelio, hay otra parte en otro libro, de ese tiempo. Y él es el que sacó y él se dio cuenta de la asunción de la Santa Virgen. Creo que tengo un minuto todavía. Y si tengo un minuto, ok, todavía tengo un minuto. Apocalipsis 20:14. Miren, les voy a decir una cosa. Apocalipsis 20:14. Hay más que decir, pero ya se me acaba el tiempo porque estoy grabando con el celular y solo me da unos minutos. Dice acá, dice que Apocalipsis significa revelación. Dios revela misterios. Y aquí hay un misterio que Él está revelando. El mar devolvió los muertos que guardaba. Y la muerte y el Hades devolvieron a los muertos que guardaban. Todos en la resurrección. Por eso les digo que todos van a regresar. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Esa es la verdadera muerte. Lo que a nosotros nos pasa cuando morimos acá, le decimos muerte porque ya no nos ven. Pero es el tránsito. Es el tránsito de esta vida material a la vida espiritual. Y aquí donde nos dice Apocalipsis 20:14, esa sí es la muerte segunda, dice acá, pero es la verdadera muerte. Es la separación completamente del hombre contra Dios. O sea, ir el hombre al mal y dejar a Dios, esa es la verdadera muerte. Muerte espiritualmente, se acabó. Ahora bien, voy a terminar con esto. Apocalipsis 12:1 dice que apareció en el cielo un signo sorprendente. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Pero aquí es una batalla entre la mujer y el dragón. ¿Y por qué Dios nos revela que en el cielo apareció el signo de una mujer? Porque ya sabemos dónde está María. Ya se los leí. ¿Dónde está María? En el cielo. Y como Apocalipsis revela misterios, está revelando que la Santa Madre de Dios está en el cielo. Ahí está. Hay otra traducción que dice que esta mujer fue enviada al desierto. Pero uno dice, ¿pero por qué al desierto? Y les voy a poner el ejemplo. El desierto, por ejemplo, para los israelitas es salvación. Porque salieron de Egipto, que eran esclavos, pasaron el mar, que es el bautismo, y llegaron al desierto, se salvaron de la esclavitud de los egipcios. Por eso si usted ve una traducción donde dice, y la mujer fue enviada al desierto para ser guardada, donde Dios le tiene un lugar, quiere decir que ella está salvada. Salvada, está en Dios. Que Dios los bendiga, que tengan buenas noches y no se olviden rezar el rosario y ser devotos de María y seguir el consejo. Hagan lo que Jesús diga, eso dice María. Buenas noches.